Hola, ¿cómo están? Bueno, muy feliz de estar compartiendo en este momento y agradecida porque quiero abrir mi corazón. Yo creo que esa es la parte importante de compartir la información. O sea, la información debe replicarse y parte de la intención que tengo es que precisamente mucha de esta información la lleven a sus empresas. Es una información que para mí es fundamental porque cambió mi vida. Cambió radicalmente la forma de ver mi empresa y de manejar el éxito como una estrategia empresarial. Inclusive he tenido oportunidad en la docencia y veo que a los estudiantes les encanta el momento en el cual se habla de las estrategias motivacionales, que generalmente las utilizo para decir, hey, el sistema de gestión es muy importante en las empresas, pero es más importante que el trabajador realmente sienta la importancia de vivirla y de implementarla, pero desde su corazón. Pero también empecé a notar cuando nos daban la evaluación de riesgo psicolaboral en la empresa, me sentí un poquito confusa porque la respuesta es, a mí no me dan. Entonces, a mí no me motivan lo suficiente, el clima laboral no me gusta, una cantidad de cosas, cuando por el contrario yo decía, pero yo siento que como empresaria estamos haciendo las cosas correctas. Y yo decía, pero si lo que yo enseño en la universidad es precisamente a mantener trabajadores motivados, ¿qué está pasando en mi empresa? No hay coherencia. Y tercero, también sucedía que yo empecé en un momento determinado de mi vida a ceder lo que yo quería hacer de mi vida. Entonces, yo soy arquitecta, escogí ser arquitecta porque me encanta ser una constructora de sueños, me encanta ver la cara de las personas cuando entran a conocer ese lugar que diseñé para ellos. Y de un momento a otro terminé siendo gerente de una empresa de redes hidrosanitarias. Entonces yo decía, pero inclusive era una de las materias que menos me gustaba en la universidad, pero era mi empresa, en eso terminé trabajando y lo hacía de forma correcta. Sucedió porque algún día nos ganamos un contrato que era hacer los coliseos, los que no sean de Medellín, ojalá que los conozcan, pero era hacer una red de agualluvias por allá a 35 metros de altura y yo no me atrevía a delegar esa actividad en nadie más y me metí en ese cuento. Entonces desde ahí empecé a ceder lo que era mi sueño. Precisamente entender que tener trabajadores exitosos es la fórmula perfecta para tener una empresa exitosa me empezó también a retar porque quería encontrar ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago cuando yo misma no me siento ni feliz ni exitosa? ¿Cuál es la coherencia y cómo voy a entregar esta información? Pero por ahí dicen que cuando el alumno está preparado, le llega el maestro. Y ese maestro llegó en forma de especialización, de maestría, de videos, de libros, y me volví una come libros de todos los temas que tengan que ver con esta área del conocimiento. Pero lo más interesante es que cuando cambié mi lenguaje en la empresa, cuando empecé a decirles, hey, bueno, listo, muy bien, ustedes dicen que el clima laboral no es bueno, ustedes dicen que yo no les doy, pero un momento, yo también quiero que ustedes me den, pues es que, pero yo les doy un sueldo, pero no, pero es que yo no les doy el sueldo para que simplemente vengan y trabajen en función del sueldo. Yo quiero que ustedes me generen valor agregado, yo también quiero recibir cosas de ustedes. ¿Y qué tengo que hacer? Y ahí fue cuando, al unir esa experiencia de lo que sucedía con los estudiantes, me encantaba porque cuando le dicto la materia a estudiantes de maestría, ellos me decían, pero profe, ¿cómo es posible que nunca nos han enseñado a ser felices? ¿Cómo es posible que jamás en toda nuestra carrera nos enseñaron a ser exitosos? Nos enseñan tantas cosas, pero jamás nos han enseñado a ser felices. Y yo decía, uy, sí. ¿Sabe que también hay que enseñarle a ser felices a los trabajadores? Y empecé con este cuento a cambiar mis estrategias de motivación en salud ocupacional. Entonces le dije, ¿saben qué? Si ustedes esperan cosas de afuera, algo en algún momento nunca les va a gustar. O sea, siempre de algo se van a quejar. Entonces hagamos algo distinto, motívense ustedes desde adentro, generen una gestión desde su interior donde realmente ya no dependan de mí para hacer su trabajo bien hecho. Dependan ustedes de ustedes mismos, dependan de lo que quieran, dependan de sus sueños, qué es lo que quieren hacer. Y si yo misma cuando llegaba a trabajar en algún momento perdía mi propósito, yo decía, ay, tengo que subir 18 pisos e ir a revisar un tubo de red de incendio,
pues les digo que no me provocaba ir. Y yo decía, Dios mío, soy la gerente y soy la que los tengo que motivar. Un día decidí que no quería volver a instalar tubos, pues la empresa sigue, pero yo no sigo revisando los tubos. Entonces dije, bueno, yo no me he preguntado mis trabajadores qué quieren, en qué sueñan, cuáles son sus planes. Un día les decía, hey, ¿cuál de ustedes quería ser actor, cantante, pintor? Ay, a mí me hubiera gustado, pero me tocó estar en esto. Y empecé a cambiar y a descubrir que cada trabajador tiene sus propios sueños, tiene su cultura, pero cuando hacía la evaluación, hey, ¿ustedes qué quieren? Es como, imagínense que hoy estuvieran sonando las 12 campanadas en Navidad y estuviéramos pidiendo los 12 deseos. Hay deseos que son muy comunes y es, quiero ser rico, quiero ser saludable, quiero ser feliz, quiero tener relaciones, y de un momento a otro uno dice, bueno, qué rico, quiero ser X y Y cosas. Entonces muchas personas dicen, y yo misma lo decía, quiero ser exitoso. Pero la primera pregunta es, ¿y para cada uno de nosotros qué es el éxito? Y estoy segura que si lo pregunto, habría una definición como cabezas hay en este auditorio. La presentación va a ir acompañada de ciertas frases relacionadas con el éxito. Yo lo reto a que al finalizar la conferencia y en el transcurso de los siguientes días saquen su propia definición de éxito, porque de esto depende todo. Porque yo no puedo pretender ser exitoso y alcanzar el éxito cuando ni siquiera tengo claro qué es el éxito para mí. O sea, ¿yo cómo voy a saber que llegué al éxito, que hoy soy exitoso? ¿Con base en qué? ¿Cierto? Entonces, es lo mismo cuando en los deseos también está, ay, quiero ser delgado, pero ser delgado es ¿qué? ¿Contra qué? Entonces, como les digo, hay varias descripciones. ¿Qué es lo más importante? Entender que el éxito definitivamente se puede aprender. En estos días lo discutía con un grupo de amigas, pensando y hablando de la conferencia, me decían, Yoli, no, el éxito no se puede aprender, el que es exitoso y ya. Yo les decía, se puede aprender y tengo cómo demostrar que se puede aprender porque mi propia vida me lo ha demostrado. Empecé a hacer pequeños cambios. Y el primer cambio fue muy simpático y es porque durante 30 años, y no hagan muchas cuentas, pero durante 30 años he puesto en mi lista de deseos leer el libro El hombre en busca de sentido, de Víctor Franz. Y en la siguiente lista de deseos, al siguiente año, leer El hombre en busca de sentido. Cuando empecé a estudiar todos estos temas de comunicación, de coach y todo, hay un ejercicio que me encantó y es pasar de yo quiero a qué me impide. Entonces yo pasé de yo quiero leer el libro El hombre en busca de sentido a qué me impide leer el libro El hombre en busca de sentido y qué me estoy perdiendo por no hacerlo y por qué lo quiero leer. ¿Será porque simplemente lo seguí pasando en la lista o porque de verdad lo quiero leer? Y fue tan convincente que al otro día compré el libro y lo leí. Yo decía, no puede ser que 30 años aplacé una cosa que podría cambiar mi vida y era encontrarle sentido a mi propia vida. Precisamente hay algo que empieza a ser fundamental en la vida y es cuál era mi propósito. Y vuelvo al tema de la arquitectura. Un día mi hija me preguntó, mami, ¿tú por qué eres arquitecta? Y me dio tristeza porque me corchó. O sea, yo me acuerdo que a los 16 años escogí la carrera, me inscribí, pasé, bueno, y la estudié. Lógicamente la disfruté y amo ser arquitecta, lo que les decía al principio. Pero ¿por qué ese día es mi propósito? Cuando empecé a analizar mi propósito, yo tengo claro que lo que yo quiero hacer en la vida es inspirar positivamente a las personas. Y entendí que todo lo que yo haga tiene que conducir a que ese propósito se haga realidad. Construir redes hidrosanitarias me conducía al propósito, la verdad no. Diseñar casas, sí. Escribir un libro también. Y estar aquí abriendo mi corazón para compartir con ustedes es parte de ese propósito. Y si hoy me acuesto aprendiendo algo nuevo y si hoy me acuesto sabiendo que los toqué y que en algún corazoncito estas palabras valieron la pena, mi propósito se está haciendo realidad. Porque yo hoy aquí estoy preparando un terreno, pero cada uno de ustedes es el único que puede escoger qué semilla va a sembrar, cómo la va a cuidar y qué pretende recoger de esa semilla. A mí me encanta leer toda la literatura del profesor Tal Ben Shahar, que es el profesor que dicta la cátedra de felicidad en Harvard.
una materia que inclusive tiene 900 estudiantes por semana, y él inclusive se basa en un estudio científico en el cual dice que la felicidad, el 50% depende de la genética, el 10% depende del ambiente y el 40% depende de nuestras decisiones. Y él habla, y lo voy a resumir muy rápidamente, de un periodista hizo alguna vez una investigación y tuvo la oportunidad de conocer dos hermanos, unos gemelos, que fueron criados en un ambiente con un papá totalmente abusivo, había droga en esa casa, había demasiados problemas, y ya cuando estos chicos crecieron, se fue para donde el primer gemelo y efectivamente encontró un hogar totalmente también abusivo, con unos hijos mal, digamos con unos estados de pobreza, un hogar que no fuera el que nos gustaría a ninguno de nosotros. Le preguntó, hey, ¿tú por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué estás aquí? Le dijo, pues señor periodista, ¿y usted qué más puede esperar? Mire el ambiente en el cual me crié, fue lo que aprendí, ¿cómo no iba a resultar en esto? A los días se fue para donde el otro gemelo y efectivamente era un hogar muy bonito, con una familia hermosa, con mucho amor, con riqueza, y le hizo la misma pregunta, ¿y usted cómo logró esto? Ay, pero señor periodista, ¿y usted qué más puede creer con el ambiente en el que me crié? Yo no podía permitir que eso se repitiera en mi vida. Entonces miren, era la misma genética, la misma condición, pero ¿qué cambió? Una decisión, y esa es la invitación. Solamente de nosotros depende las decisiones que podamos tomar. No podemos vivir con miedo. Yo creo que cuando uno decide cambiar, por ejemplo, a mí ¿qué me pasó? Yo tenía mucho miedo, pues entre otras ahí todavía dice que soy gerente de Casa Sana, digamos que yo creo que ya soy más ad honorem, pero tomé la decisión, enfrenté el miedo a decir, ¿sabe qué? Yo no quiero seguir en la empresa, yo definitivamente quiero ponerme a hacer lo que yo quiero hacer. Tomar esa decisión es enfrentarse también al que dirán, a sentir uno que quizás no era la situación correcta, pero de ahí viene una condición que es muy importante después de las decisiones, y es cuáles son nuestros pensamientos, o sea, qué era lo que empezaba a generar mi pensamiento, qué tenía yo en mi cabeza, yo me sentía una triunfadora, yo cómo me sentía. Qué emociones realmente habían detrás de esos pensamientos, porque es que todo lo que yo pueda pensar, acuerden que yo lo puedo también crear, todo lo que esté en mi mente es lo que efectivamente va a generar unos resultados a futuro. Si yo pienso en que no me merezco muchas cosas, con seguridad el resultado es que no voy a tener esas cosas, pero cuando yo empiezo a cambiar mis pensamientos y soy consciente que el pensamiento genera una emoción, solo a través de una emoción yo puedo generar acciones, solo a través de la acción puedo cambiar mis hábitos que luego se convierten en rutina, pero si yo simplemente me quedo en el pensamiento, lógicamente esos sueños se quedan en deseos y no los voy a hacer realidad. Ejemplos muy sencillos, lo del libro que les conté. O pónganle, una de las cosas en la lista de deseos clásica es también aprender muchos idiomas, por lo menos saber inglés. Pero lo pienso, pero si no actúo, si no me voy mínimo, pues si abro un curso de inglés, es imposible que yo tenga la capacidad de realmente lograr ese sueño. Es muy importante que cuidemos qué tenemos en nuestros pensamientos, qué hay en nuestra mente, qué tipo de ideas me están marcando, qué es lo que me repito todos los días, con qué pensamiento me levanto cada mañana. Ese ejercicio lo hago yo en muchas empresas. ¿Usted qué es lo primero que piensa cuando se levanta? Se las hago a ustedes, no para que me la contesten. Qué pereza este día, ay no, pero la noche no rindió con el día que tengo, etcétera, etcétera. Entonces, qué rico cambiar ese pensamiento y decir, wow, qué rico, me desperté otro nuevo día, soy poderoso, soy el mejor, voy a lograr grandes cosas y no importa las dificultades que haya para poderlo lograr. Precisamente Mahatma Gandhi afianza, digamos, la frase de cómo los pensamientos se pueden convertir en tus palabras. Y de ahí viene otro tema que es muy importante y es lo que digo. Porque no solamente es lo que pienso, es que digo. Yo soy una persona que todo el día me quejo, soy una persona que creo que la vida es muy triste o por el contrario creo que es maravillosa.
qué es lo que yo pienso, qué es lo que creo, qué es lo que digo. Todo se va mezclando. Generalmente yo muchas veces creo en ciertas cosas que se han convertido en hábitos. Entonces yo nazco siendo libre, maravilloso, rico. O sea, yo creo que todos cuando nacemos nadie nos dijo usted va a ser mal geniado, va a ser súper grosero o por el contrario va a ser un niño súper feliz. No, quizás nos condicionaron a generar unos hábitos que nos han hecho actuar como personas proactivas o como personas perezosas o como personas procrastinadoras. Y si yo pienso que lo soy, tengan la certeza que sigo siéndolo. Esas típicas personas en las empresas que dicen, ay, no, a ese ni le hablen, esa persona es súper mal geniada, con él no se puede hablar porque es que él es así. La noticia es que nadie es así. O sea, hemos creado hábitos y la buena noticia es que todos los hábitos se pueden cambiar. Pero lo primero es que hay que tomar conciencia. Entonces, cuando estamos aquí preparados o porque queremos aprender del éxito, hay una pregunta que es importante: ¿cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar para convertirnos en esa persona exitosa? ¿Y cómo empiezo a actuar como una persona exitosa? O sea, yo considero que la persona exitosa, ¿qué características tiene? Lo mismo, la persona proactiva, la persona optimista. Yo quiero ser X o Y y tener X o Y comportamiento. ¿Qué tengo que cambiar en mi vida para que efectivamente yo logre esos resultados? Y aquí viene una pregunta, algo que es muy importante, y es ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Cuál es tu autogestión? ¿Te quieres? ¿No te quieres? ¿Cuál es tu forma de mirarte al espejo? Yo creo que cuando uno se quiere lo suficiente y se valora lo suficiente, hace todo lo que está en nuestras manos para lograr resultados que sean adecuados a ese sueño que tenemos. Por ejemplo, una cosa muy sencilla que es cuando uno habla de pérdida de peso. Entonces, el sueño es muy fácil de decir, yo quiero adelgazar, pero ¿por qué quiero adelgazar? Porque me quiero sentir saludable, porque quiero ser una persona que pueda salir a correr con mis hijos y no cansarme, porque me quiero sentar y tirar al piso a jugar. O sea, tiene que empezar a ver algo más allá que simplemente adelgazar por adelgazar, pero es porque me quiero y porque quiero unos estados de salud que sean adecuados para vivir mi vida, de la vida como yo la merezco. Cuando yo tengo autoestima, esto me tiene que dar un hilo conductor, porque en la medida que yo me quiero, también quiero a los demás. Y de ahí viene una cosa que es importante, y es que como yo esté hacia el exterior, es mi reflejo de cómo estoy en el interior. Porque aquí hay un punto que para mí es fundamental. Oiga, yo necesito las dos manos, no se imaginan la dificultad de tener un micrófono en la mano, pero bueno, haré el intento. Para mí, felicidad, éxito, desarrollo personal, tienen que ir en el mismo nivel. Para mí es como si fueran unos vasitos capilares, porque me parece inconcebible que yo diga, yo soy súper exitosa, pero no soy feliz. O yo tengo un desarrollo personal en el piso, pero soy súper feliz. No, es inconcebible, y eso le decía inclusive Jim Rohn, y él decía, tu nivel de éxito jamás estará por encima de tu desarrollo personal. Y para mí, el que impulsa el desarrollo personal es tu autoestima, porque en la medida que uno se quiere, es donde empieza a desarrollar y a mejorar una cantidad de áreas de su vida y generar unas condiciones que le permitan estar en perfectos estados y en equilibrio. Lo mismo, para mí es ilógico yo estar súper bien en la empresa y todo el mundo en la empresa me quiere, pero llego a la casa y, mejor dicho, los niños quisieran que no entrara pues el papá. O por el contrario, tengo unos niveles espirituales absolutamente magníficos y soy una persona con unos estados de salud lamentables. Entonces, el equilibrio me parece que es uno de los principios del éxito, es vivir la vida en equilibrio, pero con valores. Al éxito no le gustan los atajos, al éxito no le gusta la mentira, al éxito le encanta la gente honesta. Al éxito le encanta encontrar gente que se merezca el éxito, así de sencillo. O sea, el éxito no llega al azar, el éxito llega porque nos lo ganamos. También está, la autodisciplina, que me parece que es fundamental
porque si ya hablamos de mejorar el pensamiento, la palabra, las creencias, los valores, tener un propósito, volviendo al ejemplo de la dieta, entonces resulta que la autodisciplina requiere un esfuerzo. O sea, es que ser exitoso no es fácil. No se dijo, uy, yo chasqué los dedos, ley de la atracción, soy exitoso, el otro día soy exitoso. La verdad no, la verdad requiere esfuerzo. Volvamos al ejemplo de perder peso. ¿Cómo se pierde peso? Pues se pierde con una dieta saludable y haciendo ejercicio. Pues son, digamos, dos principios. Habrá otros ya como cirugías y cosas, pero hablemos de lo que dependería de nosotros. Entonces yo quiero perder peso, pero me siento a ver televisión con un tarro de snacks. O voy a la heladería y me como el helado, pues la copa más grande que exista. Ahí es donde la autodisciplina empieza a trabajar. Porque yo me puedo enfrentar a una deliciosa torta de chocolate de deli, me la quiero comer ya, pero eso contribuirá a ese reto que tengo de perder peso. O sea, comer la torta es consecuente con perder peso. Entonces, la autodisciplina requiere que tengamos la capacidad de pasar ese placer momentáneo, que es comerse la torta, o dormir, o ver televisión, y ser capaz de pensar en cuál es mi resultado futuro. Y es en todo. O sea, si yo quiero estudiar, a mí eso me da tanta tristeza en la empresa que es de redes hidrosanitarias y de incendio, que los chicos que entran a trabajar, lo primero que les digo, bueno, ¿y qué sabes de redes hidrosanitarias? ¿Qué sabes de redes de incendio? Saben mucho de construcción, pero no saben de red de incendio. Y al mes les pregunto y siguen sabiendo lo mismo que el primer día. Yo les decía, no tiene sentido. Ay, no, pero no, Yoli, pero es que uno llega muy cansado a la casa para seguir estudiando. Ahí es donde la autodisciplina tiene que hacer su entrada triunfal. O sea, es que la autodisciplina, insisto, no es fácil. Al éxito le gusta la gente con autodisciplina. La experiencia personal, digamos que yo la relaciono con lo que es ese desarrollo, con ese principio de quién tú eres. Y es la pregunta que yo le hago muchas veces a las personas y es, ¿dónde estás es donde quieres estar? ¿Dónde estás es donde te mereces estar? Ay, es que yo no soy exitoso, es que no, yo me mantengo aburrida. ¿Qué estás haciendo para no estar aburrida? Volvamos al ejemplo de la dieta. Ay, es que yo en esta gordura. ¿Qué estás haciendo para no estar en esa gordura? Entonces, la única forma de hacer cambios reales en la vida es con una experiencia personal donde uno mejor dicho, tome radicalmente la decisión de hacer cambios. Donde nada en nuestra vida, yo no puedo ceder a lo que sucede en mi vida. Y aquí hay una cosa que empieza a ser muy importante y es que las personas también son felices y exitosas en la capacidad que tienen de ser tolerantes al fracaso, pero no tolerante al fracaso porque sí, no, es ver el fracaso como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad para ser más grandes. Digamos que existe una persona que alguien diría que es de los que más fracasos tuvo en la vida, que fue Thomas Alva Edison. Y un periodista alguna vez le preguntó, ay, venga, ¿usted no está cansado? Ya lleva como 5.000 intentos inventando esa bombilla. Y le dijo, no, señor periodista, yo no he fracasado 5.000 veces. He encontrado 5.000 formas como no se hace la bombilla eléctrica. Entonces, ¿se imaginan qué delicia? ¿Cuántas veces nosotros a la tercera, a la cuarta, nos damos por vencidos? Entonces, esta semana hago dieta, ay, pero la semana entrante fue el cumpleaños de mi sobrina, ¿cómo no como torta? Pero es por eso, porque nos da miedo seguir haciendo el intento. Y el que fracasa es el que ha hecho muchos intentos. O sea, si nosotros no nos enfrentamos a hacer cosas nuevas, pues sí, puede que no fracasemos, pero tampoco vamos a lograr muchas cosas. ¿Y qué es lo más importante de esta experiencia? Es que cuando tenemos, digamos, una condición que no era la que esperábamos, no podemos sentirnos como si fuéramos personas fracasadas. O sea, el fracaso no te convierte en una persona fracasada. Fracasar, cuando cometes un error, es saber que esa no es una forma y que tienes que seguir aprendiendo. Entonces, tolerar el fracaso es fundamental, porque yo he leído también muchas biografías, he estudiado mucho y les aseguro que muchas de las personas más exitosas en este mundo
es porque han experimentado demasiadas oportunidades y han visto formas de cómo no lo deberían hacer. La visión, soñar en grande, uno lo confundiría un poquito con el propósito, pero para mí aquí hay un ejemplo que me encanta y es de Miguel Ángel, y alguna vez le encargaron hacer el David, esa hermosa figura masculina que fue capaz de vencer a Goliat. Y lo más bonito de esta historia es que él, muy joven, se enfrentó a una roca de mármol de 5 metros de altura, una roca que no era perfecta, era algo irregular, y él fue capaz de ver en esa roca al David. Él fue capaz de imaginarse cómo era cada movimiento de brazo dependiendo de la forma que tenía esa roca. Él fue capaz de visualizar cómo iba a ser el resultado de lo que él iba a hacer. ¿Cuántas veces nosotros no nos vemos a nosotros mismos logrando lo que queremos hacer? Y eso es fundamental. O sea, cuando tenemos una visión de lo que queremos alcanzar, de verdad, nuestro subconsciente empieza a trabajar para convertirlo en realidad. Pero si no tenemos una visión en grande, si somos unas personas que estamos trabajando donde nos tocó, yo escogí la carrera pues porque eso era lo que podían pagar en mi casa, yo quería ser cantante, pero no, pues ¿quién va a cantar? Entonces no hay una visión suficientemente clara, porque es que esa visión nos tiene que dar ese qué, nos tiene que engrandecer, porque cuando tenemos una visión, imaginen ustedes qué delicia una cantidad de trabajadores en nuestra empresa, todos creando cosas grandes, viendo la misma empresa dentro de esa visión. Entonces, ¿cómo no tener nuestra visión todos los días? Y aquí se relaciona con un tema que tiene que ver con trazar objetivos y con tener metas. De eso también hay muchísima información, pero lo más interesante es cuáles son las metas reales que tenemos. Entonces vuelvo y les digo, si yo me como mis uvitas en Navidad y las metas son de esas que yo digo, adelgazar, tener buena salud, ser feliz, ser próspera, ser exitosa, aprender inglés, pintar un cuadro, cantar una canción. Bueno, uno al final las últimas 8 uvas, pues uno ya no sabe ni qué pedir. Pero miren cómo es de ilógico lo que estamos pidiendo, porque no hay claridad en lo que estamos pidiendo. Los deseos deberían ser a tal nivel, yo quiero certificarme en inglés, y para el 1 de enero del 2020 voy a estar certificada en el nivel B1, ¿cierto? Entonces mire que ya las metas empiezan a tener unas condiciones que son muy importantes, y esta es la única que no es una frase, es lo que hemos llamado la metodología SMART. Entonces, lógicamente, tienen que ser específicas, medibles, alcanzables, retadoras y en un tiempo definido. Voy a volver al ejemplo de la dieta. Para el 20 de mayo del 2020 voy a estar pesando 56 kilos y a las 3 de la tarde me voy a pesar y tiene que haber 56 kilos en la balanza, así de sencillo. Y para a ver qué fecha ponemos, para el 9 de julio voy a estar conduciendo un carro, un Porsche rojo. Bueno, esa no está en mis sueños, pero el que lo tenga, o sea, tiene que ser tan específico porque el subconsciente le encanta la información muy clara para poderla hacer realidad. Entonces yo creo que parte de los errores que cometemos muchas personas es precisamente que no tenemos claras ni siquiera nuestras metas y tampoco tenemos clara la visión. A mí me encanta un ejercicio que hace Brian Tracy y es que te hace unas preguntas para definir qué es lo que tú quieres. Entonces te dice, si solo tuvieras 6 meses de vida, ¿qué es lo que definitivamente harías? Si tuvieras todo el dinero del mundo, definitivamente, ¿qué harías? Si tuvieras todo el tiempo del mundo, ¿qué harías? Y es increíble uno encontrar que muchas de las cosas que está haciendo hoy no es ninguna de las que haría en esas condiciones. Entonces la invitación es, bueno, retémonos, cambiemos. ¿Por qué no? ¿Cuántos de nosotros ha querido escribir un libro? ¿Cuántos minutos le está sacando al día para escribir ese libro? Entonces las metas tienen que tener una correspondencia con las acciones, porque si se quedan en pensamientos, simplemente se quedan en la lista de deseos de las 12 uvas de Navidad. Pero cuando yo empiezo a generar acciones, como la de decir, listo, muy bien, voy a estar certificada en el nivel B1 de inglés tal fecha, que es lo mínimo que tengo que hacer. Yo creo que escoger un curso de inglés. Pero yo creo que lo mínimo que hay que hacer es estudiar inglés, si quiero ganar, ¿cierto? Lo mínimo, si quiero obtener ese peso de cuántos kilos dijo, en los que sean, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer? Generar una dieta saludable.
Es muy importante. Yo creo que el mayor camino para alcanzar el éxito y la mayor estrategia de éxito es tener claridad de cada cosa que hacemos. Y yo siento que cuando logramos hacer esa cantidad de metas, la verdad, eso nos puede hacer felices y nos va a equilibrar la vida. Y aquí yo hago un ejercicio que se los mencioné al principio, y es, uno debería ser capaz de escribir 100 metas que tiene, las que sueña, las que ha aplazado, ser capaz de separar cuáles son familiares, cuáles son de negocios, cuáles son de crecimiento personal, y empezar siempre con yo quiero, luego escribir la misma lista con qué me impide. Oiga, cambiar ese ejercicio es muy interesante, pero cuando usted dice quiero ser delgado y cambia esa frase, ¿por qué me impide ser delgado? De verdad que hay un cambio en el compromiso, porque realmente cuando yo digo qué me impide y a veces qué lo impide somos nosotros mismos. Entonces aquí entra una etapa que es muy importante y es el compromiso, porque la fuerza de voluntad a veces es débil. O sea, cuando yo por fuerza de voluntad digo voy a dejar de comer torta de chocolate de deli, la fuerza de voluntad dice, pues igual tranquila, mañana empieza. Pero cuando es un compromiso, cuando yo me dije a mí misma, suena muy extraño, pero cuando yo misma digo, yo me comprometo con alcanzar esa meta, nada, absolutamente nada me puede parar. Y cuando empiezo a cambiar esas condiciones, cuando ya tengo claro todos ese resto de sentimientos, aquí ya hay algo que es muy importante y que tiene que acompañar a todo el sentido de felicidad y de éxito, y es el agradecimiento. Y es otra de las invitaciones que yo hago, y que el primer pensamiento cuando te levantas es agradecer por ese día, y antes de cerrar tus ojos, agradecer por lo que sucedió. Porque lo mismo, al universo le gusta la gente agradecida. Y es que a nosotros mismos nos gusta el agradecimiento. O sea, cuando usted hace cosas maravillosas por la gente y ni que le dan la palmadita en la espalda, uno se siente desmotivado. Imagine que no hace el universo. Le encanta que estemos agradecidos, porque en la medida que agradecemos es como la medida del merecimiento. Yo decir, vale la pena seguir trabajando por esta línea y lo quiero lograr. Pero también hay un tema que es muy importante y es tener fe, y no me quiero meter en el campo de una religión específica, pero es lo que les decía al principio, es actuar como si, o sea, tengo tanta convicción de que estoy logrando estas cosas que yo empiezo a actuar como si ya fuera esa persona exitosa, como si ya fuera la persona feliz. Y volvemos a un tema que es muy importante, y es que yo no puedo permitir ni éxito, ni felicidad, ni desarrollo personal, jamás se pueden convertir en una meta, se tienen que convertir en un diario. Yo todos los días soy feliz, todos los días soy exitoso y todos los días hago mi desarrollo personal. O sea, yo no puedo pretender que es que el día yo soy feliz. Yo hacía un ejercicio con mis estudiantes, les dije, bueno, ¿cuál es el momento más feliz de su vida? La mayoría de las veces está asociado a un logro. El día que se casó, o el día que por fin conquistó a la chica de sus sueños, o el día que tuvo un hijo, o el día que consiguió el carro. Entonces la felicidad tristemente está asociada a conseguir cosas o a lograr ciertas cosas. Ya, bueno, pues hágase de cuenta entonces que todos los días le nació el hijo, que todos los días se va a casar, que todos los días conquistó a esa chica, porque qué rico vivir en un estado de felicidad permanente. Y felicidad no quiere decir que no haya momentos y sentimientos de dificultad. Felicidad es ser capaz de asumir esos momentos. También esta para mí es fundamental, y es buscar la sabiduría. Yo creo que todos los días nos tenemos que acostar sabiendo algo más que el día de ayer, y todos los días tenemos que ser mejores que nosotros mismos, porque no hay a quien más retar que a nosotros mismos. Yo tengo que ser capaz de acostarme cada día siendo mejor. Entonces ese es un tema que es fundamental. La pregunta, ¿cuál fue el último libro que leíste? ¿Cuál fue la última conferencia a la que asististe? ¿Cuál fue el último, digamos, no sé, evento, conferencia? Pues hoy lógicamente están aquí, esa va a ser fácil de contestar, pero realmente, ¿qué fue lo último? Por ejemplo, yo en estos días estoy apasionada pues con los renacentistas, entonces estoy con Leonardo, con Miguel Ángel. ¿Y por qué? Porque detrás de cada información que a nosotros nos llega hay algo que puedes aplicar en tu propia vida. Entonces, el leer de todo, ¿por qué no aprender una nueva receta? ¿Por qué no aprender una nueva forma de hacer las cosas? Y retar a nuestros trabajadores a que todos los días aprendan. A mí me parece algo tan increíble, y es que un deportista, para participar 1 minuto, para hacer una carrera de 1 minuto, ¿cuánto entrena? Se levanta todos los días y entrena 8 días. Una persona para una maratón, ¿cuánto entrena? Un artista, ¿cuánto entrena?
y nosotros llegamos a trabajar todos los días y creemos que ya no tenemos que entrenar más. Yo no concibo eso, o sea, yo creo que uno, por el contrario, tendría que ser mejor todos los días y ser ese gran deportista, ese gran artista, ese gran nosotros mismos. Y hacer lo que te apasiona es la suma de todo lo que hemos hablado. Hay que encontrar nuestros talentos. Todos nacimos con un talento. Hay que descubrirlo, porque yo no quisiera encontrar en mi empresa gente triste, gente que le tocó trabajar porque sí, y gente que es que asumió que es pobre, que gana el mínimo y que eso fue la vida que le tocó vivir. No, qué rico encontrar la pasión y qué rico ser nosotros los que les ayudemos a encontrar la pasión que puede haber detrás de cada cosa. Pero también el reto hoy es busquen qué los apasiona, qué han querido hacer toda la vida que no se han atrevido, porque no cantan. Si le quieren llevar una serenata a su novia, vaya, háganlo, atrévanse. Si quieren tocar guitarra, ¿cuántas cosas hemos aplazado por miedo? Pues hoy es el momento de cambiar esa actitud, hay que cambiar. Lógicamente, aquí vienen 3 muy relacionadas, que son trabajo duro y con excelencia, que es parte de lo que ya les he dicho. Yo creo que uno debería trabajar como si fuera su propio jefe, como si fuéramos el mejor en nuestra organización. A mí me llamó mucho la atención una vez en una obra que yo tenía un ayudante y todos me decían, uy, ese ayudante es buenísimo, ese ayudante trabaja súper bien. Yo lo veo, pues yo sí lo veo que hace bien el trabajo, gracias a Dios lo hace bien, pues para eso se le paga. Pues suena un poquito grosero, pero era la verdad. Entonces todos decían, no, él es como un oficial, y yo, pero trabaja como ayudante. Entonces le pregunté, hey, ¿tú qué? Me dijo, no, es que a mí me pagan como ayudante, entonces yo trabajo como ayudante. Y yo, ¿no sería más lógico que trabajaras como oficial para que te ganes el derecho a ser oficial? O sea, porque a la gente le da miedo trabajar más, como si es que por eso, no sé, si le fueran, pues nunca le van a descontar el sueldo, por el contrario le van a dar más sueldo. Pero ¿por qué la gente le da tanto miedo dar más de sí? A mí me impresiona, yo llegaba a veces a las obras, y salen a las 5:30 y a las 5:15 ya estaban bañaditos, vestidos. Y le decía, venga, pero no es hasta las 5:30. Por eso, doctora, a las 5:30 en portería. Y yo, no, muchacho, a las 5:30 soltando la pala. Pues voy a sonar así, pues la peor. Pero es verdad. Y son los que apagan el computador 10 minutos antes, porque es que mientras se arreglan, son los que llegan. Y está bien que una persona llegue tarde una vez, 2 veces, pero cuando lo vuelven costumbre. Pero no es tanto eso, es porque cuando yo les pido ese minuto extra, no se quedan. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no le quieren dar más a la organización? Entonces la invitación es que cada uno de nosotros sea el mejor en el área que haga, ser el mejor, como les digo. También manejar adecuadamente los recursos. Aquí ya serían temas pues de muy largo, son muy largos digamos de hablar en este momento, no me daría el tiempo. Pero digamos lo más importante es que cuando también en la lista de deseos tenemos que queremos ser ricos o queremos ser abundantes, entonces también entender que la riqueza es en muchos campos, o sea, no es solamente financiera, pero que si fuera una riqueza financiera, no es tener dinero por tenerlo, es para qué lo quieres tener, para disfrutar unas buenas vacaciones, para tener espacios con mis hijos. O sea, yo creo que las cosas tienen que tener una verdadera intención detrás de… Y vencer el miedo y esas frases pues de que dicen que es que el dinero no es bueno, no, por el contrario, el dinero es muy bueno, es aprender a entender que el patrón del dinero es bueno y que si trabajamos también queremos estar algún día en riqueza y en abundancia. También administrar el tiempo adecuadamente. La gente exitosa tiene que manejar el tiempo, la gente exitosa tiene que ser capaz de priorizar. No podemos llenarnos de una cantidad de información y de empezar a aplazar cosas, no podemos ser procrastinadores, tenemos que generar una buena cultura con el manejo del tiempo. Y aquí hay algo que me encanta también de Brian Tracy, él escribe un libro que se llama Cómete ese sapo, y él dice, uno hace un plan de metas todos los días y lo primero que usted debe hacer es lo que menos ganas tenga de hacer. Porque una vez que usted se coma ese sapo, ya cualquier cosa es fácil el resto del día. Y a veces antes hacemos lo fácil durante todo el día y vamos aplazando lo más difícil. Por el contrario, uno debería retarse a hacer lo más difícil, enfocarse, porque cuando nos enfocamos sacamos cosas adelante. Y jamás permitir que nada importante se convierta en algo urgente. Y también tomar decisiones de cosas que uno dice, no, yo esto definitivamente no lo voy a hacer, y aprender a delegar. Esto es toda una cultura del manejo del tiempo que se vuelve muy importante.
quiénes somos para nuestros compañeros, debemos manejar las mejores relaciones, debemos ser excelentes en este manejo. Y yo diría, suena muy difícil, pero uno no se debería rodear de gente tóxica, uno se debería rodear de gente que te haga crecer, que te permita ser mejor persona y que te permita alcanzar el éxito y que esté feliz de tu éxito. Tiene que ver con comunicación y liderazgo. A mí me encantó una vez un ejemplo que puso un profesor y dijo, bueno, si en este momento hubiera un incendio en esta sala y una persona fuera capaz de conducirnos hacia la salida, y es una persona que en la organización jamás la han visto como un líder, en ese momento ¿sería o no un líder? Claro, entonces uno no sabe en qué situación va a saltar el líder, pero hay que aprender de liderazgo. Hay muchísimas estrategias de liderazgo, el liderazgo también se puede aprender. Yo creo que nosotros en la organización deberíamos contribuir a que cada persona en la organización sea líder. Yo creo que uno muchas veces dice, uy, esta persona la puedo entrenar en esto y a esta no. No, yo creo que todas las personas tienen una característica de liderazgo, porque el líder es el que en una situación determinada es capaz de dirigir a todo su equipo de trabajo. ¿Quiénes son líderes en mi organización? ¿Y cómo soy yo líder para alcanzar el éxito? Perdón. Y que inclusive esta mañana lo vimos en la conferencia de Nicolás, y de hecho yo a veces la uso como ejemplo porque me parece lindo el caso que él hace con Rueiro. Porque yo creo que si a mí me tocara, yo honestamente creo que yo nunca lo haría. O sea, de yo saber que el que cuida los carros por mi cuadra, pues uno sí lo apoya, le da ciertas cosas, pero ser capaz de trascender tanto, a ser capaz de salvar una familia y ver lo que uno hace con sus buenas acciones, muy interesante. Pero yo creo que en este caso también dar a los demás no tienen que ser cosas tan grandes ni tan magníficas. Yo creo que una sonrisa vale la pena, ser un buen compañero, si veo a alguien triste, ver cómo lo puedo alegrar. O sea, hay muchísimas formas de dar y de compartir sin necesidad de tener que sacrificar muchas cosas, pero tampoco dar por dar. Yo creo que precisamente se trata es de que salga desde nuestro corazón. Y vuelvo a lo que era mi propósito. O sea, cuando yo hablo de inspirar positivamente, yo creo que eso es una forma de dar. Yo creo que cuando hago bien hecho mi trabajo en la empresa, es una forma de dar. Cuando yo comparto con mis compañeros, es una forma de dar. Es aprender a dar de muchas formas. Aquí la invitación, como les digo, es cuál es la semilla que ustedes están dispuestos a plantar, en quién están dispuestos a convertirse, o sea, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es mi invitación? Ojalá que no haya un síndrome de estos de posconferencia, como cuando uno va a las escuelas de padres, que yo creo que esos pobres muchachitos la primera semana, uno quiere aplicar todo lo que le enseñaron en la conferencia. Entonces la invitación es que no haya un síndrome posconferencia donde, ay sí, esto está muy interesante y en una semana no han escrito su definición de éxito, no han hecho su lista de deseos. Por el contrario, mi invitación es que empiecen a estudiar más del éxito, que sean alumnos muy juiciosos, donde sientan que son merecedores de ser exitosos, pero más importante aún, que transmitan, que sean potenciales para compartir esta información con sus compañeros, porque mi teoría, y lo he demostrado, es que en la medida que tenemos más trabajadores exitosos, la empresa definitivamente es más exitosa y la sociedad y la familia es totalmente exitosa. Se lo digo por experiencia, porque muchos de mis trabajadores, cuando hemos hablado de estos temas, uno termina siendo psicólogo, y aquí pues qué pena con la doctora Clemencia, pero yo no sé nada, no soy psicóloga, soy arquitecta, pero es increíble cómo llegan ellos a preguntarte, es que mi hija me dijo, me hizo, y yo le compartí sus palabras, y es genial ver cómo esta información realmente genera sinergia a nivel empresarial. Muchísimas gracias. Ya las preguntas que quieran hacer, lo que quieran compartir.